América Sur. Laboratorios de arquitectura a presión y temperatura normal. La construcción de los primeros edificios y expansiones urbanas en América del Sur estuvieron marcados por la ilusión de una vida a otra. Una segunda oportunidad disímil y mejor de la que otorgaba la Europa que el emigrante dejaba. Quizá por eso América fue en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX un verdadero laboratorio de pruebas de la ciudad moderna. Fue en esa arena en la que las teorías europeas fueron llevadas a la práctica. El esplendor de ciudades como Buenos Aires, Brasilia, Río de Janeiro o Montevideo son su testimonio. La cultura europea se nutrió de ese laboratorio de pruebas al que sus principales arquitectos no cesaron de peregrinar. En ese continente, durante los siglos XIX y XX, las ciudades se expandieron casi sin rozamiento, como si se tratara de una situación de fuerza gravitatoria cero para su arquitectura. Frente al cuerpo momificado de las urbes del viejo mundo, el vigor de la corporeidad joven y maleable del espacio americano sedujo al límite de lo imaginado a arquitectos y urbanistas. La conformación cultural arquitectónica de Montevideo es el resultado de ese laboratorio al que el propio Le Corbusier describía en su célebre ensayo Cuando las catedrales eran blancas como «Los uruguayos están a la vanguardia». En ese verdadero laboratorio de pruebas de la modernidad es que se forma la matriz de pensamiento local y se estrechan los vínculos culturales con la vanguardia europea. En la segunda mitad del siglo XX, y en especial a partir de la década del 70, esa realidad fue cambiando paulatinamente. El laboratorio de pruebas fue lentamente desplazándose hacia otros países, a la vez que las dictaduras militares de la región obligaban a emigrar a los principales arquitectos y pensadores. Al retorno a la democracia, en la década de los 80, la opción fue restituir el estado de las cosas a como se encontraban antes de ese episodio. Esto no hizo más que acrecentar el estancamiento y desfasaje cultural con el pensamiento y las prácticas arquitectónicas, profesionales y académicas contemporáneas. Los cambios y reequilibrios económicos en el escenario global desplazaron el interés disciplinar que se debatió entre el pragmatismo norteamericano, la explosión salvaje asiática y el caos africano. El ritmo de crecimiento y desarrollo económico de América del Sur se enlenteció y sus ciudades hoy se expanden principalmente desde la informalidad. La cultura arquitectónica contemporánea perdió eficacia para interactuar con una expansión informal descontrolada y a causa de ello, una agobiante inmovilidad parece haber afectado buena parte del pensamiento disciplinar en la región. Una fuerza gravitatoria extrema no para de expandirse. Desapareció la virulencia cultural de los campos de la arquitectura y con ella la capacidad de contagiar, provocar, difundir y radiar su luz propia. El laboratorio sudamericano parece haber quedado vacío de atención. Hoy en Uruguay no hay crecimiento poblacional. La inmigración es alentada por la falta de oportunidades y la nueva dinámica de las comunicaciones. Los jóvenes reciben toda la información y luz de constelaciones culturales dinámicas y no pueden radiar la suya propia de este agujero negro que con su gravitatoria exacerbada los enlentece y anula.
en un laboratorio de pruebas abandonado, es que intentamos producir y pensar otra arquitectura. Una cuya potencia no esté centrada en la escala, la pureza o el despliegue tecnológico. Una arquitectura simple, operativa, que busque su belleza en sus posibilidades reales y no en la similitud o cercanía ideológica con quienes evalúan desde los grandes medios de difusión y legitimación disciplinar. Una arquitectura potente en su debilidad, seductora en su brutalidad, contundente en su fragilidad. Una arquitectura mínima, aunque sea de gran escala. Los laboratorios de arquitectura que se presentan son el resultado de una práctica académica dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo. El taller es un lugar donde se proyecta y el día, es decir, está propuesto como un lugar donde proyectar, tratando de sacar algunos filtros disciplinares, ¿no? o de cambiar los filtros en realidad, porque siempre un filtro hay que poner. O sea, no se puede separar mucho, me parece, del ejercicio proyectual que hacen los estudiantes y que de alguna manera algo tienen que aprender. O sea, si a la luz de todo lo que discutimos antes, casi que podríamos decir de que el acto de aprender a proyectar está perimido, no existe más. Al fin y al cabo, solo hay que observar la realidad y observar los fenómenos interesantes que suceden y aprender de ellos. De todas maneras, el acto de proyectar implica, me parece a mí, yo creo que en esto los laboratorios han actuado torpemente, si se quiere. Torpemente en el sentido de lo torpe que puede llegar a ser un niño cuando empieza a caminar. No torpe por ser tronco, ¿no? Sino torpemente en el sentido de lo que uno hace al inicio, ¿no? Metiéndose en lugares donde hay mucha riqueza, pero esa riqueza es muy efímera, porque el acto del proyecto y la sucesión de generaciones y de problemas que nos vamos poniendo, me parece que no nos están permitiendo asentar y colocar grosores, digamos, espesores, como se decía antes, de conocimiento arriba de la mesa. No, para mí hay cosas que estuvieron y todavía están muy bien de los laboratorios, digo, estuvieron en el sentido de que probablemente hay un ciclo que está también en proceso de recambio, pero en cierta medida los laboratorios se hicieron como movilizar al taller de una manera distinta a la que estaba acostumbrado. En primer lugar porque generalmente estas cosas se empiezan a armar como equipos de trabajo que se repiten a sí mismos, y en ese sentido lo que lograron fue una gran mezcla de cosas y la necesidad de proponer continuamente experiencias. De este lado, por lo pronto, para los que trabajamos en el taller, la experiencia fue bárbara y fue siempre, digamos, de alta exigencia. Capaz que, digamos, las críticas son un poco de otro tipo, en el sentido nosotros hacemos muchas cosas, pero no acumulamos experiencia. Y eso es un problema real que probablemente que lo tengan muchas de las instituciones en Uruguay, pero probablemente el taller sea como en ese sentido muy representativo. El juego en realidad hoy se podría interpretar mucho más que en realidad muchos colectivos hasta en nuestro propio país, y ahí en cierto modo también es lo que aspira, en cierto modo, el clima intelectual del taller, es poder que vos puedas jugar incluso en distintas redes, en función de distintas preocupaciones, simpatías, convergencias intelectuales y creativas, que puedas jugar en redes que en realidad están jugando con otras geografías, que son más con las geografías propias de la red y no con la geografía de tu situación. Entonces de esa manera tú cambiás la situación contingente. Naturalmente, en tu contrastación con las realidades locales o de América Latina, hay todo un campo de sentido que es el que está abierto, pero jugando en realidad en términos de un nuevo universalismo mucho más abierto, mucho más ligero
o más liviano y por tanto también con una capacidad, digamos, nutriéndose de esos patrones universales, con una capacidad de cambio, de provocación, de adaptación que es impresionante y que en cierto modo es lo que genera ahí sí la pertinencia de decir, bueno, nos enfrentamos a un momento donde la ilusión de un laboratorio puede empezar a tomar especial valor, o de múltiples laboratorios jugando simultáneamente en términos de multicapa y articulándose. Los laboratorios no pretenden ser más que una invitación a ver la arquitectura desde otro registro. No ya como objeto trascendente y acabado, sino como un impuro provocador de transformaciones. Queremos pensar la arquitectura y los arquitectos como positivos alteradores del microespacio que habitan. Las escenas y escenarios de producción arquitectónica que se presentan son usurpadoras del más radical pragmatismo contemporáneo. Su estrategia de supervivencia es diluirse en las energías de producción de arquitectura, de cultura, de ciudad, y desde ese lugar formar microatalayas desde lo que desplegar su frágil propuesta subversiva. Desde las prácticas materiales e intelectuales que se presentan, se busca ensayar en trabajos mínimos, pero no por minimalistas, sino por elementales. Ensayos y pruebas, motas de polvo en la infinita soledad del universo de obras ambiciosas y exuberantes. El desparpajo, la feliz insolencia que nos atrae, está en la potencia y contemporaneidad que encierran lo primitivo y elemental. Su provocación radica en crear una realidad que se puede combatir pero no negar. El pensamiento, cuando se hace materia, construcción y espacio, crea su aura. Despliega la incontenible subversión de lo practicable.